poder estar aquí en la casa del Señor, ¿verdad? Pues el día de hoy, como todos los domingos, ¿por qué se reúnen los cristianos? Históricamente, desde los primeros cristianos se han reunido para adorar y alabar el nombre del Señor, separar en el tiempo de oración como cuerpo, como iglesia, los domingos, porque no servimos a un mártir, no servimos a alguien que se dejó vencer, sino que servimos a un Dios vivo, a Jesucristo resucitado. Así que démosle gloria al Señor porque eso significa tremenda esperanza para nosotros el día de hoy. Él vive hoy y por eso podemos enfrentar las luchas del día a día. Y todo eso ecualiza y pone en perspectiva el hecho de que servimos a un Dios vivo. No estamos honrando aquí a un ser humano, a una persona que se portó bien y como que un buen maestro y siguiendo las enseñanzas de alguien. Yo les he contado una vez, Dios me permitió a mí y a mi esposa antes de que naciera Alejandro ir a visitar un lugar donde hay una estatua gigantesca de 70 metros en Tailandia, en Asia. Y ahí estaba acostado el Buda, era el The Resting Buddha. Y ahí estaba un Buda de oro completos y estaba con unas piernas larguísimas desde allá, desde el principio de este museo, de este templo. Y desde un lado hasta el otro, y al final estaban los piecitos. Nos tomamos fotos, mi esposa y yo, con la cabecita y con los piecitos, los deditos. ¿Y qué resultaba? ¿Cómo se honraba por qué estaba acostado el Buda? Era porque él ya había hecho, no recuerdo si eran 100 y tantas obras, buenas obras, pero llevó cuenta de cuántas buenas obras hizo él. Y cuando terminó sus buenas obras, se acostó a descansar. Ya había hecho lo suficiente. Pues qué interesante, ¿no? Qué diferente la manera de ver la religión. Todas las religiones del mundo, y escucha bien esto, todas las religiones del mundo, excepto el Evangelio de Jesucristo, te va a decir, ven, haz esto para que estés a cuentas con Dios. Ven, haz esto para que te vaya bien. Ven, aquí te doy una lista de cosas que tienes que hacer, y si es que llevas a la perfección esta lista, entonces puedes estar seguro y puedes descansar como Buda, ¿no es cierto? Pero la diferencia es que todos sí queremos una transformación de nuestro corazón, queremos una vida nueva, queremos salir quizá del lugar donde estamos, del contexto donde nos ha encontrado Dios, y queremos salir adelante, un mejor futuro, un mejor corazón, salir de vicios, salir de quizá una esperanza para nuestra familia. Pero la gran diferencia del Evangelio de Jesucristo es que Jesucristo nos da algo, nos regala algo, nos da algo por gracia. Nos dice, tú lo que tenías que esforzarte, las obras que tenías que hacer, están hechas a la perfección. Y te recibo así tal cual eres. Dice, pero Señor, me faltó hacer me faltó hacer otro. Yo recién iba en la 98, me faltó la número 100. Tranquilo, te dice el Señor, descansa. Descansa en el Señor Jesucristo. Entra en el reposo de tu Señor. Que no haya, pero tienes que tener fe de que esto lo cumplió el Señor Jesús en tu lugar por ti. Tú no tienes que hacerlo. Si tú entras en ese descanso y no tienes un corazón incrédulo como lo tuvo Israel, entrarás en el reposo como lo habla el libro Salmos 95 y también Hebreos capítulo 3, de entrar en el reposo del Señor. Y hoy quiero traerles a ustedes una parábola maravillosa que termina un poco como asustada un poquito, como que con un remesón para cada uno de nosotros. Pero entre medio tiene una frase maravillosa que dice, bien, buen siervo, fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Miren qué diferente que es el Evangelio. El Evangelio de Jesucristo es más bien cuando tú obras porque conoces quién es tu maestro, conoces quién es tu Dios, conoces que Él te ha pagado el precio por todas tus obras, por todas tus culpas, ha cubierto tus pecados, los ha arrojado en el fondo del mar. Cambió mis cadenas, y al fondo del mar echó mi maldad, como cantábamos ahora,
cuando sabes que ese es tu Señor, la recompensa que nos da Dios es mayor responsabilidad y mayor intimidad con nuestro Señor. Entra ahora más en el gozo de tu Señor. Así que, mis hermanos, luego de haber visto esta pequeña introducción, les invito a que nos pongamos de pie en señal de reverencia a Dios y a su palabra, y leemos la Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, desde versículo 14 al 30. Y voy a leer de la Biblia, la traducción de la Reina Valera 1960. Dice la palabra del Señor: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Y asimismo el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste y aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, yo te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. Fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, y aún lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Esta es la palabra del Señor. Gloria a su nombre. Podemos tomar asiento. Vamos a pedir a Dios dirección una vez más y misericordia. Creo, Dios, que estás en los cielos, está tu pueblo aquí reunido, Señor, esperando que tú hables no solamente a nuestras almas, a nuestro corazón, sino también a nuestro alma, corazón y emociones. Señor, algunos de nosotros el mundo nos ha moldeado a pensar de cierta manera en cuanto a la religión, a la vida, a lo que le debe dar sentido y significado y valor. Y Señor, pues aquí está tu palabra enseñándonos. Permite que cada uno de nosotros sea moldeado por tu palabra, Señor, que nuestro corazón sea limpiado por las verdades eternas que están aquí. Señor, a los que llevamos un tiempo en la fe, Señor, continúa santificándonos, continúanos enseñándonos que el conocimiento no nos enorgullezca, no nos envanezca, sino que más bien produzca humildad y más ganas de aprender y de servir y de poner en uso lo que nos entregas por gracia. Señor, habrá aquí, Señor, alguna persona que no es creyente, que por primera vez está escuchando tu palabra, Padre. Yo te quiero pedir que tú traigas a esa persona, Señor, vida, que le lleves de las tinieblas a tu luz admirable, que pase de juicio a recompensa, que pase de muerte a resurrección, que pase de juicio y de condenación a encontrarse, Señor, en tus brazos, en tu redil. Padre, te quiero pedir también por alguna persona que esté aquí desanimada, desalentada. Señor, ¿cómo hablarás a ese corazón de una manera, Señor, que anime, que aliente su corazón y que afirme sus rodillas, que afirme sus pasos, que diga:
¿por qué estoy desanimado? Si el Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes, Señor del universo está conmigo, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Señor, Padre, levanta nuestra mirada a las cosas eternas. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Quién de nosotros se siente a veces que nuestro valor personal, que tu valor personal, que lo que tú vales está ligado a tus logros personales? Es decir, tú vales porque tienes tanto en el banco. Tú vales porque has llegado a Estados Unidos y te ha ido bien. Cuando llega algún comentario en tus redes sociales, en tu Facebook, llega algún amigo, algún familiar de tu ciudad, de tu pueblo, de donde saliste, y te dices, qué bien, vecino, le ha ido bien, qué bueno, me alegro por usted. Y te interesa mucho. Y sientes allí que tu valor está ligado a ese éxito que tú has logrado quizá en este país o en algún lugar o en tu familia. Saben, es una tentación muy grande nuestra de los latinos aquí, de los hispanos, es demostrar, de sentirnos a veces o muy orgullosos o quizá muy desanimados. Porque quizás salimos, nos esforzamos, lo dejamos muchas cosas, renunciamos a muchas comodidades o lo que conocíamos, porque queríamos lograr algo, salir adelante, y eso no estaba mal. Pero el asunto se pone difícil cuando quizá vemos en este condenado teléfono que algún vecino, algún amigo, algún familiar se compró una camioneta más grande que la tuya. O que sus hijos ya ganaron un premio ahí en la escuela. O que el vecino o la amiga hizo alguna cosa un poco más interesante. O como decía un familiar una vez, yo no sé qué come esta compañera del colegio. Come y come, todo el tiempo está con los postres y esto y el otro. Y yo, por más que voy al gimnasio, sigo igual. Queridos hermanos, la comparación y qué es lo que provoca eso en tu corazón. Te sientes mal, te sientes triste, te sientes poco, dices que me falta esto de aquí, lo de acá, no, te sientes desanimado, te sientes derrotado, sientes que no vales. Mis hermanos, cada ámbito de nuestra existencia, a veces la sociedad y este mundo, el enemigo quiere que esté atado tu corazón, tu valor, tu definición de quién tú eres por la cantidad de cosas que has acumulado o los logros que has tenido, desde la cuenta bancaria hasta tu perfil de redes sociales. No escapa la tiranía del rendimiento, de los logros, del performance. ¿Quién te sigue? ¿Cuántos te siguen? ¿Cuántos likes? ¿Cuántas cosas? El éxito. Y este dilema humano es tan antiguo como la parábola de Jesús. Aquí la parábola de los talentos. Tenemos nosotros un siervo infiel que hace en tierra su talento. Y estaba intentando precisamente eso. Este hombre es alguien que, sí o no que nos pasa, todos tenemos ese temor. Pasamos por ese temor de no tener talentos que no hayan sido invertidos, talentos que han sido desperdiciados, oportunidades que han venido y pasado y no logramos, no lo hicimos, no nos sentimos que hemos perdido. Y es cierto, no hay cosa más triste que una oportunidad perdida o una ventana que estaba abierta y de pronto se cerró. Pero mis hermanos, el riesgo es parte de la experiencia humana. Y mientras este hombre que tenía un solo talento, el hombre de nuestra parábola, el que tenía un solo talento, fue y lo enterró y estaba preocupado por la autoconservación, por la seguridad, más que por la aventura de vivir, la aventura de hacer lo mejor que él conocía, con lo mejor que podía, con las oportunidades que se le habían dado. Y al igual que este siervo, muchos de nosotros vemos a Dios o a la vida como un amo, como un patrón, como un jefe déspota duro que nos pide resultados, que nos pide logros
donde quizá ha sido duro. Y vemos a Dios como alguien que nos exige una cosecha donde no hubo siembra y nos lleva a la parálisis, al miedo, a no hacer nada, a escondernos como en un caparazón y quedarnos allí. Y nos agotamos en esa búsqueda de autojustificación y nos paralizamos por el miedo y escondemos nuestros recursos en la tierra. Saben, esta parábola de los talentos está en un contexto. Si ves en tu Biblia, el capítulo 24, 25, nos está tratando de responder a una pregunta. ¿Cómo esperaremos el pueblo de Dios? ¿Cómo esperará la iglesia el retorno de Jesús por segunda vez y el fin de los tiempos? Lo que los teólogos conocen como la escatología. ¿Cómo debemos esperar? ¿Cómo será la segunda venida de Jesucristo? ¿Y qué debemos hacer para esperar? ¿Qué debe definirnos a nosotros? ¿Qué es lo que debe haber en nuestro corazón, en nuestra vida? ¿Qué valores deben ser reflejados en nuestra vida cuando esperamos la venida? Mira, si vas a tu Biblia allí, ves en Mateo 24 del 36 al 44, dice la palabra de Dios que la venida del Hijo del Hombre, la venida de Jesucristo será como un ladrón. ¿A qué hora? En la noche, ¿no es cierto? Es inesperado, pero ¿para quién llega la sorpresa? ¿Para quién el arrebatamiento de la iglesia llega como una sorpresa? ¿Para los que están fieles, esperando, felices, confiados en el gozo del Señor? ¿O para quiénes es la sorpresa? Para el que no está en alerta. Porque la venida es para todos, sí, todos vamos a estar, pero unos son sorprendidos porque estaban viviendo y su corazón estaba puesto en otras cosas que no era el Señor. Ves también los mayordomos que deben rendir cuentas en el 24 del 45 al 51. Vemos este amo que se demora aparentemente en venir. El capítulo 25 del 1 al 13, este novio que llega allí se demora y se duermen las vírgenes. ¿Recuerdan? Ambos grupos de vírgenes se duermen, pero unas hicieron provisión durante la espera. Tenemos esta parábola aquí que nos dice cómo debe ser nuestra vida, nuestro servicio a Dios durante la espera. Y finalmente el juicio de las naciones del versículo 31 en adelante nos habla de que debemos esperar sirviendo en amor, dejando un legado de amor. ¿Cómo debemos vivir? ¿Cuál debe ser el corazón que refleja su iglesia? Un corazón de servicio al prójimo, porque al servir a nuestros hermanos más pequeños, como dice el versículo 25-45, Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, enfermo en la cárcel y no te servimos, entonces le responderá diciendo, de cierto os digo, que cuando no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Entonces, el Señor espera que esperemos de toda esta manera. Va a venir de pronto, va a ser repentino, va a demorar, va a ser un tiempo que va a demorar. Todos pensaremos que demora, todos pensaremos que es algo demorado. Diremos, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo será que redimirás a tu pueblo? ¿Cuándo? Todos esperaremos, pero mientras esperamos, nos ocupamos en un servicio amoroso hacia Dios y hacia nuestro Padre. Ahora, como decíamos, este pasaje, esta parábola es una revelación de la preparación continua para el regreso. Mi hermano, muchísimas gracias. Una preparación continua del servicio durante el regreso de Cristo. Y esta parábola nos dice que es un amo que nos está pidiendo que nuestro trabajo sea industrioso y diligente con los recursos que el maestro nos ha confiado. Y la fidelidad tuya y mía se verá demostrada cuando en la multiplicación, el resultado que tú y yo tendremos de una vida industriosa, diligente y fiel, se verá en
no solamente en preservar lo que se nos ha confiado, escondí el talento y ahí está, sino que se verá reflejado en la multiplicación de lo que Dios nos ha confiado. Ahora, en primer lugar, vamos a ver el enfoque y la naturaleza del talento. Ustedes pueden ver aquí en sus boletín está la tabla de contenido de la predicación del día de hoy. Así que nuestro primer punto nos habla acerca del enfoque y la naturaleza del talento. ¿De qué se trata este talento? En primer lugar, nos presenta esta parábola inmediatamente después de hablar de las vírgenes y el siervo infiel. Ahora, el talento, Dios, aquí el maestro está diciendo, el talento no se refiere a una habilidad, sino a un activo. O sea, normalmente cuando decimos de esta persona tiene talento, cuando vemos a Jonathan, vemos aquí a Alfredo, decimos tiene talento para la música, ¿ya? No se refiere a eso. Automáticamente a veces en la iglesia, porque tenemos, el idioma, es el lenguaje de nuestros tiempos hoy, decir alguien tiene talento, ¿qué decimos? Los talentos en la iglesia. ¿Y de qué hablamos? De los que pueden hablar, enseñar o cantar. El resto no tenemos talento. Como yo no toco la guitarra, no tengo talento, entonces me siento a escuchar y no hago nada. No se trata de eso. Cuando decimos aquí, cuando la Biblia aquí nos habla talento, está hablando de eran prácticamente 20 años de salario para un jornalero. 20 años de salario, es casi 1 millón, 2 millones de dólares o algo así, quizá más, quizá menos, pero casi 20 años de salario acumulado. Y esta persona, el amo, es muy rico, es muy adinerado y le entrega 20 años de salario al uno. Al que le dio uno, solamente un hito, un talento. El talento era una moneda, una manera de medir la riqueza en esos tiempos. Entonces, era una fortuna inimaginable. Si el maestro te da, el amo te da 2 talentos, te da 5 talentos, es muchísimo. Y esta es la verdad, que el maestro nos confía riquezas cuando el maestro se va, nos ha dejado una prioridad, una responsabilidad. Los talentos son los recursos y los privilegios que cada cristiano tiene para en nuestra vida, sea que tú tengas, perdón, normalmente esto se habla de nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestra educación, nuestra posición social, el país donde naciste, tu influencia y sobre todo la palabra de Dios y el evangelio. Él nos hace a nosotros mayordomos, administradores, gerentes, managers. Dios, cuando ¿quién eligió dónde nacer? Por si acaso. ¿Alguno? No, nadie, no, ¿verdad? Ninguno de nosotros eligió dónde nacer. O sea que, ¿quién puede usted decir, es que yo tengo este pasaporte porque este pasaporte este es del poderoso? Eso es gracia. Dios le ha confiado su ciudadanía. No le reclame al Señor, ¿por qué no me diste ciudadanía americana? Yo quería nacer de este lado de la frontera. No le reclame a Dios, está diciendo que Dios se equivocó. Usted sea feliz porque Dios lo vio nacer donde lo vio nacer. Dele gracias a Dios. Dios no se equivoca. Él lo hizo de nacer donde Él quería que usted nazca. Le dio eso de gracia. Diga, Señor, gracias. El Señor le hizo mujer, le hizo varón. Gracias a Dios por eso. Dios son oportunidades. Hay oportunidades que va a tener una mujer muy diferentes a las que va a tener un varón. Cualidades que su juventud, si usted ya está peinando canas, quiere decir que debe haber mucho más. Usted trae cosas a la iglesia y a este mundo que un joven no trae. Si usted es joven, usted trae cosas que una persona mayor no va a tener. Entonces, todas estas, su educación, su falta de educación, el dinero que usted tiene, el tipo de trabajo que usted realiza, todas estas cosas Dios se las ha dado, las oportunidades. Así que
entendemos que es Dios, es el amo que entrega a cada cual lo que Él decide. Y entonces, algo que me llamó la atención y me dejó dando vueltas varias veces durante esta semana mientras preparaba esta predicación, es el hecho de que, miren lo que dice aquí, dice versículo 15, a uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Cuando yo veo a nuestro hermano Jonathan que toca tan bonito el teclado, le he visto tocar el teclado de varias veces, de varias formas. Sé que canta, sé que toca otra percusión y hace esto y hace lo otro. Y según este texto, Dios no me dio a mí ese talento porque yo no tenía la capacidad. Yo no sé, ¿qué opinas? A mí me llamó la atención, conforme a su capacidad, en inglés de conforme a su habilidad o a la capacidad de administrarlos. Querido hermano, lo que yo quiero que usted vea es que aquí hay un amo soberano. ¿Qué quiere decir soberano? Cuando decimos que el amo es soberano, él decide, él sabe, él conoce y tiene planes. Dios tiene propósitos que son santos y están marcados por su amor infinito. No, Dios no es, miren hermanos, en la eternidad vamos a ver, Dios nos va a mostrar, mira, ¿te diste cuenta por qué yo hacía las cosas como hacía? Yo soy amor, siempre he sido amor. Y nosotros aquí a veces renegando que por qué no, y por qué no me dio más, y por qué le dio a él, y por qué a él sí y a ella no, y usted eres injusto. Hermano, confíe en la sabiduría del amo, que es Dios. Confíe, Él sabe por qué y en qué momento, por qué le dio a usted 5. Ay, Señor, es mucho. ¿Por qué me diste tanto? Pues confíe que Dios le va a dar la sabiduría, la habilidad para llevar a cabo esos 5 talentos. Tenga 2, tenga 1. Es la sabiduría de Él. Él tiene un plan, un propósito y lo quiere lograr. Y el estándar no es el mismo para todos. El siervo que recibió 5 talentos tenía más capacidad y el Señor conoce esa capacidad. Y a veces usted dice, pero ¿cómo a este? Si yo le veo y a tal persona digo, y este no tiene capacidad para tener los 5 talentos que tiene. Y usted no entiende. Eso es lo que usted ve. Pero Dios mira el corazón. ¿Sí me explico? El Señor conoce, Él tiene sabiduría. Confíe en la sabiduría de Él al repartir estos talentos y no se ponga a contar, a mirar, a ver, aquí en la iglesia, ¿quién tiene 2? Pobrecito el hermano, solamente él tiene 1, pues no, qué pena. Entonces, no, acá el hermano tiene 5, él merece ser líder. Hermano, Dios no nos define ese tipo de cosas. Más bien, el servicio en la obra del Señor, te das cuenta que Dios a ambos que obraron bien, mira, les dice lo mismo. Lo que le interesa a Dios no es, qué bien. Miren, 2 veces Señor dice, a ambos que hicieron multiplicar los talentos, al que multiplicó 5 y consiguió 10, y al que el 2 y 4, a ambos la recompensa es igual. A ambos le dice, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entre en el gozo de tu Señor. O sea, mi hermano, no se trata de cuánta multiplicación usted logró o de cuántos talentos tiene para estar a cuentas con Dios, para ser encontrado como un buen siervo fiel. No se trata de la cantidad de dones y cómo es, sino la fidelidad con la que usted ha servido al Señor. Es muy diferente. Entonces, cuando estamos viendo, usted vea el liderazgo, no vea las cualidades o las cosas que se ven, ve el corazón que hay detrás, el corazón de la persona, y siga eso. Ahora mira la conducta, el contraste en la conducta del servicio. Al recibir los activos, los bienes de estos talentos, los siervos deben responder de una o 2 maneras. Esta acción se muestra, hay un abismo tremendo entre el uno, la diligencia fiel, y el otro, ¿qué hizo? Le dijo siervo malo y negligente. Podemos tener estas 2. Primero, la diligencia en el servicio industrioso y emprendedor.
ser emprendedor, ser entrepreneur, ser alguien de garra, que sale adelante, que mira. Y él logra 100% de retorno. Y ellos no esperaron instrucciones, pero ¿y cómo quieres, maestro, que yo haga multiplicar esto? Yo nunca he hecho esto, a mí nunca nadie me enseñó, yo no fui a un curso, no fui a la universidad de cómo se multiplica de 5 a 10. Ay, Señor. Ahí te dejó el Señor. ¿Acaso por el contexto mayor de la Biblia no conocemos que es Dios quien obra en nosotros y nos empodera en el poder del Espíritu y reparte dones desde el Espíritu? Decíamos en Efesios, quien reparte los dones y el Espíritu nos da, el Espíritu de Dios nos da el poder para serle fieles en servicio al Señor. Entonces no hay instrucciones detalladas, ni tampoco se paralizaron por la complejidad. ¿Cómo será eso de hacer invertir la plata? Yo no sé, ¿cómo será eso? No tengo idea. Pero actuaron en base al conocimiento de su maestro. Ellos sabían que el Señor era un hombre de negocios y esperaba que sus bienes se multiplicaran. La parábola asume de hecho que el trabajo es bueno y la responsabilidad es honorable. Y entonces ellos sabían que Dios, lo que su amo esperaba de ellos, y se pusieron a trabajar. Mientras tanto, por otro lado, el contraste triste de la pereza, el servicio inútil, la negligencia, el siervo malo, que recibe un talento, entierra el dinero. Su acción no fue la de un derrochador como el hijo pródigo. Fue y gastó la plata, ¿no? Vamos a Las Vegas a gastar la plata. Sino que más bien él, ¿qué hizo? No hizo nada. Estaba obsesionado por la autoconservación. Yo me quedo aquí, yo no he hecho nada malo. Ahí está. Y asustado y paralizado por el temor, no tomó ningún riesgo. No buscaba garantizar ninguna pérdida y ninguna ganancia. Quería devolver lo que se le dio de manera intacta. Pero quiero preguntarte una cosa, ¿cuál fue el motivo, de acuerdo al texto de nuestro texto? ¿Cuál fue el motivo? ¿Qué hubo en el corazón de este siervo malo y negligente para no hacer nada? ¿Qué es lo que dice el versículo 24? Señor, te conocía. Él afirma conocer a Dios. Me parece que no lo conoce mucho, parece, ¿no? Yo te conocía, que eres siervo, que eres un amo, hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. Escondí tu talento en la tierra. El Señor te conocía que eres hombre duro. Pero yo, por lo que podemos ver, realmente no conoce a su amo. Este es un siervo que tenía un problema más profundo que la simple pereza. La pereza, la inacción es un resultado. Su miedo lo paralizó, revelando que su problema en su corazón, que estaba lleno de pereza, había una profunda desconfianza hacia la bondad de su maestro. Tenía una naturaleza distorsionada de quién era su amo. Él decía, tú eres un siervo duro y me vas a castigar si es que yo no puedo. Si yo no logro las 100 y tantas obras que tú me has pedido, me vas a caer encima y vas a sembrar, quieres cosechar donde no sembraste. Y entonces su inacción es cuando le preguntan, mira qué terrible que es esto, lo triste. ¿Por qué no hiciste nada con las oportunidades que Dios te dio? Con las oportunidades. Se defiende y dice, la culpa es tuya. Le está diciendo eso a su amo. ¿Te das cuenta? Está atacando el carácter, no le importa. Y eso es el asunto, los siervos infieles al Señor. No les importa cuando se están yendo y están siendo condenados por su infidelidad, negligencia, pereza. No les importa lanzar lodo a quien sea con tal de autojustificarse y defenderse. Es que los de aquí no hacen nada y los de acá tampoco, y a la final son todo un desastre, y tú también, y no sé qué, y el amo, tú eres malo y tú eres siervo inútil. ¿Te das cuenta? Y eso se ve, es simplemente un fruto
de alguien que no conoce a su amo, la infidelidad, el echar la culpa a todos, menos asumir y reconocer simplemente: Señor, me equivoqué, no lo hice. Pero el reconocer es una de las cosas más difíciles para un corazón incrédulo, para un corazón que lucha con el orgullo, con la autojustificación, con la autosuficiencia. Cuando crees que Dios es un siervo malo y negligente que viene solamente a pedirte cuentas y que viene a cosechar donde no has sembrado. Cuando tú piensas que Dios es ese, mi amigo, vas a estar inhabilitado y va a haber tristeza, desconfianza y obviamente inacción. Mira, pero hay algo aquí. Debiste haber trabajado más todavía para complacerle. Por eso es que Jesús se atreve a decir: si es que su justicia no excede la de los fariseos, no entrarán al reino de los cielos. Es un asunto aún más. Dios pide aún más. Y mira, el siervo infiel es a la imagen del individualismo moderno que idolatra la seguridad y el control. Quiero asegurarme, me quiero asegurar para que nadie me pida nada. Yo recuerdo alguna vez escuchar a alguien que conocíamos que vivió con mucha inseguridad, quizá en su niñez, pero en un momento ella y su familia estaban gozando de prosperidad, tenían seguridad, tenían buenos trabajos, estaban tranquilos económicamente, pero en algún momento esta persona empezó a poner su esposo, su cónyuge empezó a encontrar que tenía pequeños en diferentes lugares, en el cajón de la ropa tenía ahí guardado unos $20, por acá tenía otros $50. Después en el cajón de las espátulas y los cuchillos, de ahí debajito tenía otros $100. Y así, para asegurarse, para que no le pase, por si acaso. Y estaba, en vez quizá de poner a trabajar ese dinero y hacer otras cosas, y tenía la disposición, la posibilidad de deleitarse en que ahora estaba en un hogar con estabilidad, donde tenía una persona, Dios les estaba bendiciendo. Había esa inseguridad. Y eso sucede. ¿Por qué existen matrimonios que dicen: bueno, yo me acuerdo, esto es el año 70, que mi papá era profesor alguna vez en el colegio, y una vez me acuerdo, siempre contaba esta historia. Mi padre decía que una muchacha le dijo: no, profesor Sáez, me quiero ganar mi diploma, voy a la universidad para cuidarme, dice, porque por si acaso me sale mal el matrimonio, por lo menos yo ya tengo en qué caer, ¿no? Aquí estoy, tengo mi profesión. Y entonces, por eso sucede cuando estás... Esa falta de confianza, esa falta o esos que le llaman los prenup aquí, ¿no? Y esa especie de contratos legales donde te casas, pero si tú, pero no tienes acceso ni a esto, ni a esto, ni de acá, y si es que cometes esto y esto y esto, aquí se quedó tu matrimonio. No se conoce lo que es el pacto matrimonial, que es lo que enseña la palabra de Dios. Él realmente, este señor del un talento que no hace nada con el talento, no teme al maestro, sino teme el riesgo. Para muchos, el verdadero talento enterrado es la falta de voluntad para usar nuestros recursos, tiempo, dinero, influencia, en la misión de Dios. Porque tememos la pérdida, la vergüenza o la crítica, el qué dirán. Nos aferramos a nuestros pequeños reinos personales. Queremos vivir nuestras vidas sin ninguna pérdida, sin ninguna ganancia. Y eso es triste. Y lo más triste es que eso, aquí específicamente, lo que está hablando Jesús es la pérdida espiritual. Y Dios quiere que ganes espiritualmente. Dios te da tantos recursos, tu influencia, tu familia, el hecho de que seas un hijo, que seas una madre, que seas un padre, que seas trabajador, que seas esto, lo otro. Dios te da esas oportunidades para avanzar el reino de los cielos, específicamente para eso. El resto de las cosas, los logros, esto sí, pero y la pregunta que nos queda a nosotros es: ¿qué estamos haciendo para el reino de los cielos, para avanzar el reino de los cielos? Y viene entonces el Señor
pide cuentas. No solo, y lo triste es que el que tiene un talento pide privilegios, pierde sus privilegios, sino que todos los privilegios, quítenle este talento al que fue infiel y dénselo al que realmente supo hacer lo mejor con lo que se le dio. Mis hermanos, normalmente la ley tiene dos maneras de condenarnos. Nos puede hacer estancarnos en esa pereza, en esa pereza incrédula, enterrando los recursos, rehusándonos a servir, y la ley nos condena por ser siervos inútiles y perezosos. Pero también ocurre otra tentación, y esta tentación es más sutil, especialmente para aquellos de nosotros que ya tenemos un tiempo caminando en los caminos del Señor, tenemos sirviendo en la iglesia, y es: el Señor me va a recompensar porque yo hice todo lo hice por amor a Dios, por amor a mi amo, o lo hice por temor a que me cayera este amo duro y malo que quiere cosechar donde no ha sembrado. Ambos tienen el mismo. Mi pregunta, nuestro texto para hoy nos hace esa pregunta: es ¿quién de nosotros ha cumplido con el 100% de la diligencia requerida? ¿Quién de nosotros se nos han dado 5 talentos, 10 talentos y hemos multiplicado fielmente al 100%? ¿Quién de nosotros se nos dio 2 y multiplicamos a 4? ¿O nos sentimos quizá como ese siervo infiel? Yo no sé dónde tú estás el día de hoy, pero te quiero decir en el nombre del Señor de que hay un solo siervo fiel, que es Jesucristo. Solo Jesucristo fue quien porque tienes que hacer esta pregunta: ¿cómo escaparás la condena de este amo que viene a pedirnos cuentas? ¿Cómo escaparemos? Se te ha dado una vida, se te ha dado hijos, se te ha dado esposa, se te ha dado un hogar, viniste al país de las oportunidades y quizás sientes que no has logrado lo suficiente. Pero la maravilla de los cristianos, la maravilla del Evangelio, es que podemos escapar a la condena del juez, porque la condena del juez cayó sobre su Hijo Jesús. El siervo que realmente cumplió con todas las cosas. Las tinieblas, como se habla aquí, échanle fuera las tinieblas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. La maravilla del Evangelio es que en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, Dios, el amo, ya proveyó un camino. La parábola de los talentos debe ser plenamente entendida a través del verdadero siervo fiel que fue Jesucristo. Jesucristo es el siervo fiel que recibió la encomienda del Padre y la cumplió con perfecta fidelidad. Solamente Él ha sido fiel. Solamente Él no se asustó por tremenda tarea: salvar a todos los pecadores, enfrentar a los romanos, enfrentar al pueblo. A ellos vino y no le recibieron. Pero Él no actuó por miedo al Padre, sino que lo invirtió todo. Invirtió su vida, invirtió todo y lo puso en la cruz. Él no vino a preservar los recursos, Él no vino, sino que los multiplicó. Él, a través de la redención de la humanidad y la formación de su iglesia, fue el único que logró el 100% de retorno y mucho más. ¿Cuántos discípulos tuvo Jesús? 12. ¿Y cuántos somos hoy en día los que llamamos a Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas? Gloria a Dios por eso, porque Jesucristo ha sido nuestro siervo fiel. Él es quien. Ahora, esa fidelidad es imputada, es transferida a ti. Cuando tú pones tu fe en el Señor Jesús, Dios te ve a ti como ese siervo fiel. Dios te ve a ti como ese siervo que ha servido y que ha multiplicado a la perfección. Pero ocurre algo maravilloso. Esto produce en ti un deseo de servirle a Dios con todas las cosas que Él te ha dado.
porque dices, ahora no hay manera de que yo pueda perder. Pues vamos a trabajar, manos a las obras, mano a las obras. Te arremanga las manos y dices, vamos a trabajar por el Señor. No por algo que tienes que hacer para que Él te acepte, sino porque ya fuiste aceptado en la persona y vida y sacrificio de Jesucristo. Entonces el Evangelio transforma mi motivación para el servicio. La pregunta es, ¿cuánto tengo que hacer para que Dios me acepte? Ya no haces esa pregunta, sino que más bien te preguntas, ¿qué debo hacer ahora que Dios me ha aceptado por su gracia? ¿Y cómo esperamos entonces en Jesucristo? Dejando un legado, un trabajo, una obra detrás de mí de fidelidad, una vida de fidelidad. Miren, hay una libertad de los ídolos de sentir esa, es lo que decíamos al inicio, ¿cuánto has logrado? ¿Viniste al país? ¿Qué lograste? ¿Qué hiciste? A la final esa pregunta llega a ser relevante, porque si le has sido fiel a Dios, si has dedicado tu vida a Jesucristo, esa vida llega a ser irrelevante. Tienes libertad para la aventura. Decirle, Señor, pues vamos a ver qué se puede hacer, qué resultado vas a lograr con esto. Y te lanzas y arriesgas sin temor, porque confías los resultados al Señor Jesús. Él es el Señor de la obra, pues Él será como Él nos ayuda a salir de esta. Hay una motivación diferente, ya no hay una carga legalista, sino una respuesta agradecida, porque el Señor en Jesucristo ya te ha dicho, bien, buen siervo fiel. Y la recompensa no es la recompensa no es el descanso, no es la jubilación. Yo ya trabajé bastante cuando era joven, ahora dejemos que los más jóvenes hagan. No, el Señor te da más carga, más responsabilidad, más cosas. Si multiplicaste 5, pues aquí hay otro más para que sigas fiel al Señor.